Dios me los bendiga, mis hermanos, y muy buenos días. ¿Cómo se encuentran? Gloria al Señor. Bueno, entonces, abren su Biblia en el libro de San Pablo de los Romanos y vamos al capítulo 9 y voy a leer del versículo 6 al 13. Y vamos a continuar con lo de voy a hacer una serie de sermones sobre el destino del hombre. Dios forja el destino del hombre, sobre la elección, que a veces son puntos muy controversiales, en la cuales muchos, ¿verdad?, tienen sus dudas, pero muchos creen, otros no creen. Pero bueno, sinceramente en mi corazón, ¿verdad?, yo me uno a todos aquellos eruditos de la palabra y me uno a la primera iglesia. Y en conjunto, ¿verdad?, con toda sinceridad de mi corazón también creo lo que voy a hablar, que está clara aquí la palabra. Y solamente lo que escucharán será de mí un poquito de pimienta tocante de mi persona. Pero la palabra es la misma, la palabra. Y así es de que vamos a ver. Dice la Santa Escritura, dice, no que la palabra de Dios haya fallado. Porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac, nuestro padre. Pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese. No por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Hermanos, esta es la bendita palabra del Señor. Hagan el favor de sentarse y vamos a disfrutar de la Santa Escritura. Solamente aquí, al escuchar la palabra de San Pablo, que es palabra de Dios, muchos ahí tambalean, muchos ahí están en desacuerdo tocante a lo que han oído. Lo cierto que San Pablo está hablándole a los romanos, pero vemos en los primeros versículos del capítulo 9 cómo San Pablo está triste en cierta manera porque él quisiera que todos los de su raza se salvaran, todos los israelitas, que todos se salvaran. Si vamos para atrásito, ahí vemos. Entonces dice en el versículo 6, no que haya fallado la palabra de Dios. O sea que San Pablo aquí está diciendo que no es que haya fallado la palabra de Dios, porque si la palabra de Dios, las promesas, la elección y todo, le fue dada al pueblo de Israel, y cuando viene Cristo, lo crucifican. Entonces, ¿qué? ¿Falló la palabra de Dios? No, no falló la palabra de Dios. No falló. Entonces, ¿qué pasó entonces? Bueno, unos fallaron, pero no otros. Porque de hecho, la santa palabra de Dios que estamos escuchando hoy, esa se le fue dada a los primeros judíos. Los apóstoles eran judíos. Entonces, no falló la palabra de Dios, no falló. Porque viene, por ejemplo, aquí una nube de gente y acá viene otra nube de gente, hablando de los judíos. Pero unos no eran verdaderos judíos, por decirlo así, pero otros sí lo eran. Y por ahí es donde corre la palabra de Dios. Entonces la palabra de Dios no falló. Pero Pablo se siente triste porque quisiera que todo el pueblo judío se salvase, porque él era judío, el apóstol Pablo. Y entonces pone la analogía, ¿verdad?, de Abraham,
lo que fue la vida de Abraham. Vamos a ver la analogía aquí que pone él enseguida. Lo cierto es que dice Pablo, dice que el verdadero judío, el verdadero israelita, no es porque desciende solamente de Abraham. Porque en la Escritura nos dice que en Abraham serían bendecidas todos los linajes de la tierra. Todos. Sería padre de multitudes. Padre de multitudes. Pero aquí San Pablo nos está diciendo que no es solamente ser hijo de Dios nomás porque son nacidos del linaje de Abraham. No, sino de la promesa. Porque al Señor no le importa mucho de quién haya nacido, pero en realidad, si eres de la promesa, eso es lo que importa. Sabemos que Abraham tuvo 2 hijos, como dice aquí la Santa Escritura. Vino a tener Sara a Isaac cuando era imposible tenerlo. Igualmente Abraham. Y tuvo a 2 hijos, a Isaac, y tuvo a Ismael. Pero Ismael fue esfuerzo de hombre. No era el de la promesa, porque Ismael era el hijo de la esclava. Isaac fue el hijo de la promesa. Si le preguntan a un israelita, oye, ¿estás de acuerdo con esto? Pues seguro que sí. Nosotros somos los hijos de Dios. Y ellos no. Si le has preguntado en aquel tiempo, pues con más razón. Con más razón. Entonces vemos que desde un principio, ¿verdad? El Señor está diciendo que Él, en cierta manera, es el destino de los hombres. Y sigue y dice que, sino que los que son hijos según la promesa son los que son contados como descendencia. Después habla de Rebeca. Dice aquí que ni aún los muchachos todavía, aun cuando todavía no nacían, Jacob y Esaú, todavía no nacían, ya el Señor había hablado y le dijo que el mayor perseguiría al menor. Aun cuando todavía ni habían nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras sino por el que llama. La salvación, la promesa viene de Dios. Y dice aquí, amé a Jacob y aborrecí a Esaú. ¿Qué quiere decir todo esto? Que aún si Dios hizo una separación entre Isaac e Ismael para que corriera por aquí la promesa por medio de Isaac y por Ismael no corriera la promesa, así dividió, por decir así, a los árabes, por decirlo así, los dividió. Entonces, porque viene siendo Ismael el padre de todos los árabes, es lo que dice la Santa Escritura. Pero más adelante nace Jacob y Esaú. Pero ellos ya vienen del linaje de Isaac. Pero ahí vuelve otra vez a separar. Y está diciendo el Señor, no todos los israelitas se van a salvar. Ahora los israelitas. Sino los de la promesa, los de la elección. Y entonces corre por el lado de Jacob. Ahora, corriendo por el lado de Jacob, muchos se preguntan, pero ¿por qué
Dios eligió a Jacob si el primero que salió fue Esaú? Es el primogénito. Bueno, lo dice el Señor, Él ya lo había dicho de antemano, que así iba a suceder. Si ustedes me preguntarían por qué lo hizo Dios, ¿por qué lo hizo? Yo simplemente le voy a decir, Dios es soberano y Él hace lo que Él quiere. Nos damos cuenta de que en todas las circunstancias de la vida, Dios tiene control sobre todo. Dios tiene el control sobre todo. En otras palabras, no vamos a la deriva. No vamos siguiendo a un Dios incierto, sino que todos los acontecimientos de la vida tienen poder en Dios, que es el Dios de los acontecimientos. Por eso a veces nos podemos decir, yo me he puesto personalmente a preguntar, no hoy, pero en tiempos pasados, hablando de todo esto, ¿se salvaría mi hermano? Me pongo a pensar yo. Siempre he pensado si mi hermano, bueno, en aquellos tiempos, ¿se salvaría mi hermano? A él no se le habló mucho de Dios. No se le habló mucho de Dios. Él vino muriendo a golpes en Monterrey, México. Y digo, no sé, yo no sé si se salvaría. Pero siempre yo le pedí a Dios, ojalá que en su último momento de su vida se haya arrepentido y tú lo hagas perdonado, Señor. Porque muchos en la actualidad y durante todos los tiempos se han enojado con Dios porque hace ciertas cosas. Yo he oído a muchos que me dicen, pero ¿por qué Dios hace esto? ¿Por qué permite esto? ¿Y por qué unos se pierden? ¿Y por qué otros se salvan? Y por eso yo no quiero seguir a Dios, porque yo quiero entrar con todos los míos. Pablo quería que todo el judío se salvara y estaba triste, porque él sabía que era el pueblo de la elección, el pueblo de las promesas. Pero Pablo descansa en que Dios es soberano y que Él puede hacer lo que Él quiera. Que Él quiera. Me pregunto, cuando el tiempo de la amnistía, en 1986 por ahí, en la que muchos arreglamos nuestra estadía aquí en los Estados Unidos, me pregunto, ¿qué hubiera pasado si alguno oyera que su hermano no iba a calificar para la amnistía? Hubiera dicho otro, pues yo no voy a recibir la amnistía porque a mi hermano no se le recibió. No pasó, yo nunca oí eso. Sino el que arreglaba y se quedaba aquí. Continuar lo de Dios. Pero hay muchos que batallan, viene a ser tropiezo la soberanía de Dios para muchos. Y muchos están patinando en la actualidad y no entregan su vida a Dios. ¿Por qué? Porque ellos prefieren quedarse sin conocer a Cristo, porque piensan que unos de ellos no se van a salvar y no se entregan. Y eso es fatal. Lo cierto es que el apóstol San Pablo se siente muy seguro de lo que predica, y aunque le duele la situación actual en ese tiempo de los judíos, pero él está de acuerdo con Dios. Y este siervo está igualmente de acuerdo con Dios. Él me puede decir, Francisco, o le puede decir a un hijo de él, ¿sabes de qué? Esto va a pasar y esto va a ser. Y yo le voy a creer, porque sé quién es Dios. Y sé que Él no me va a fallar. Sé quién es Dios. Y sé que Él es fiel. Y sé que Él va a llevar a buen término lo que me prometió. Dios es soberano, mis hermanos. Por eso la semana pasada hablamos sobre el destino de los hombres, sobre que Dios pone y Dios quita. Dios enaltece y Dios humilla. Como pone gobernantes y uno le obedece y otros no. Pero Él pone y Él quita. Él es soberano. Él lleva el destino de los hombres. Pero Él espera que cada uno de los hombres le agrade.
y le bendiga. En esta serie de sermones que voy a estar dando sobre el destino, sobre elección, son puntos muy interesantes, porque ahí muchos ponen en duda a veces la veracidad de Dios. Pero lo cierto que Dios es poderoso y es soberano, y Él tiene poder sobre todo, y Él nos creó. Lo cierto es que aquí, como dice San Pablo, dice que no es por las obras, sino es por la elección de Dios. Lo que quiere decir que no podemos hacer, no precisamente por hacer buenas obras nos salvamos, no, sino es por la elección, es por el llamado, por el llamamiento de Dios. Porque ni Esaú ni Jacob no tuvieron que hacer nada para que uno fuera odiado y el otro fuera bendecido. Desde antes de que nacieran, ya estaban destinados para hacer lo que iban a hacer. Ya estaban destinados. Y creo que igualmente en la salvación, en el cristianismo, hay muchos que se van a salvar, pero hay muchos que no van a estar en la presencia de Dios. Muchos no van a estar, pero muchos sí van a estar. De ahí que personalmente yo siempre oro por los míos. Digo, Señor, no permitas que ninguno de los míos quede fuera. Mi oración es como la del apóstol San Pablo, que oro, y no solamente por los míos, sino pido por toda la humanidad, y pido por todos aquellos que están batallando, que de cierta manera solamente ven oscuridad, y muchas las veces porque a eso han llegado, y no encuentran una puerta. Pero le pido a mi Dios y se lo pido. Señor, háblales. Porque como dice la Santa Escritura, nadie viene a mí si mi Padre no lo llama. Nadie viene a mí si mi Padre no lo llama. Entonces Dios es soberano. Dios sabe lo que está haciendo. Y esto nos debe de animar. Y a la vez para pedir por los nuestros, para pedir por la humanidad para que sea salva. Pedirle, Señor, que no sean de los que no te agradan, sino que sean de los que sean llamados para salvación. Tenemos que pedir. Igualmente para aquel que todavía no tiene a Cristo en su vida, pídale con todo su corazón. Señor, que no haya sido sido creada para cólera, sino más bien para salvación. Tómame, Señor, aquí estoy. Continúa, si estás aquí presente, el que me está viendo y oyendo igualmente. Dios está dando la oportunidad. Porque Dios es bueno, Dios es justo. Y en realidad Dios no quiere la perdición del injusto, no la quiere. ¿Me contradeciré? ¿Se contradecirá la Escritura? No, no se contradice. No se contradice para nada. Que al final de cuentas Dios hace lo que Él quiere. Pero estemos alegres y contentos porque se nos invitó, hermanos, y hemos respondido. Se nos invitó. Ya una vez que estamos adentro, hay que llamar, hay que arrimar, hay que acercar a gente. Hay que acercar a gente para que vengan al conocimiento de Cristo y que sepan lo que es la vida, que sepan lo que es la paz. Y estar bien seguros, conocer de que no por obras se salva el hombre, no porque hagamos cosas buenas, no porque nos portemos bien, nos vamos a salvar. No, porque esos son frutos que vienen de una vida convertida, de una vida entregada a Dios. Pero esa dádiva vino de Dios, fue gracia, fue un favor. No nos lo ganamos por algo, sino fue porque nos llamó el Señor. Y no sé por qué nos llamó. Yo no sé por qué me llamó. No lo merecía. No lo merecía. Pero Él me llamó. Y de cierta manera le respondí. El Señor me amó. Y el Señor me eligió. He respondido. Entonces, movámonos, hermanos. Movámonos. A la vez que hablamos a la gente de Cristo,
que no sabemos quién es el que se va a salvar, pero nosotros podemos bajar la gloria para el hombre, la gloria de Dios, en pedir, en hablar, en ser portadores de la palabra del Señor. Y de cierta manera, cuando habla aquí de que Dios odió a Esaú, no es como el hombre odia, no es así. Porque el odio de Dios no es que está odiando y odiando, sino deja que la persona viva, que tenga su tiempo, que viva. Aunque al final, ¿verdad?, hay una paga para cada quien, hay una paga. Mis hermanos, el apóstol San Pablo al final queda contento porque dice que Dios es el de la elección. Y en el siguiente sermón que vamos a oír, va aclarando todo más y más. Aunque aquí mismo se aclara. Aquí mismo se aclara, mis hermanos. Entonces, no es por mucho correr, no es porque el hombre se esfuerza, sino es por la voluntad de Dios. Y por eso a nosotros siempre nos quedará, Señor, pedirle siempre, Señor, dame hambre de ti. Dame hambre de ti, porque todo viene de Dios. Todo descansa en Dios. Todo descansa en Dios. Por eso, ninguno se desanime, sino desee la salvación de los demás. Desee la salvación. Tenemos que pedirle al Señor, a nuestro amor, nuestro Dios amoroso, pero nuestro Dios de justicia también. De que no solamente entremos nosotros, sino que entren muchos. Vamos a tocar el corazón de Dios, mis hermanos. Vamos a tocárselo, orando y pidiéndole al Señor. Padre, háblale a fulanito, háblale a mi hermano, háblale a mi mamá, háblale a mi esposo, háblale a mi esposa, que no se pierdan. Háblales, por favor, háblales, Señor. Y les garantizo que mi Dios va a mover los corazones para que puedan responderle a Él. Tenemos un Dios de justicia, que Él lo sabe todo. Es como cuando abres un libro, sabes lo que hay ahí. Así es Dios. Todo está ante Él. Entonces, vamos a decirle que gracias a Dios por lo que ha hecho. Y lo que no entiendas, déjaselo a Dios. Hay muchas cosas que a veces no podemos entender, pero cree solamente en la soberanía de Dios. Y creyendo, mis hermanos, de que Dios es justo y que muchos van a entrar, muchos de los gentiles. Y los gentiles somos los que no somos judíos, somos los que no somos israelitas, esos somos los gentiles. Y han entrado muchos desde hace 2000 años. No todos van a entrar, pero vamos a pedirle al Señor porque tenga misericordia y que muchos puedan entrar, especialmente de los nuestros y enseguida los demás, sin excepción. Mis hermanos, Dios me los bendiga bastante en esta hermosa mañana, bastante. Y denle gracias a Dios. Y tengan confianza. De vuelta repito, no vamos a la deriva. Dios nos lleva. Él sabe lo que hace. Él sabe lo que está haciendo. Y si yo tengo paz con Dios, y si yo soy amigo de Dios, estoy de acuerdo con todo lo que Él hace. Con todo lo que Él hace. Y eso es lo que enseño, y eso es lo que voy a predicar siempre. Así es de que nos quede bien claro que no es por favoritismos, no es por obras que el hombre se salva, sino es por elección, es por promesa, y esa viene de Él. Y es irrevocable. Lo que Él da, no lo quita. Irrevocable. Mis hermanos, Dios me los bendiga mucho en esta hermosa mañana. Y a todo aquel que todavía no ha entregado su vida a Cristo y está escuchando, y lo que escuchó hoy, córrale y pídale al Señor. Pídale por entrar al reino, que sea el hijo de la promesa. Y lo único que tiene que hacer es arrepentirse de todo corazón, de todos sus pecados. Decirle al Señor, Señor, tómame como tu hijo, como tu hija. Y yo, Señor, seré una criatura nueva, porque tú me vas a hacer nuevo. Y así, mis hermanos y hermanas, serán de la elección, serán de los que Dios ha llamado. Pero córranle, yo correría. ¿Por qué? Porque, mis hermanos, los tiempos son duros. Los tiempos son duros y el tiempo no lo tenemos comprado. Para Dios hay mucho tiempo, pero no para nosotros.
Nosotros somos limitados, muy limitados como hombres, pero Dios es sin límites. Dios me los bendiga, lo pueden hacer en su asiento, pueden recibir a Cristo en su corazón, abrirlo y arrepentirse de todo corazón, de todos los pecados y recibir a Cristo en su corazón. Y después buscar el bautismo de agua para que sea señal de que ustedes han muerto y salen a una nueva vida. Y después que se ore para que reciban el Espíritu Santo y con Él van a poder llegar a la perfección. De eso somos testigos y de eso hablamos y de eso predicamos. El Señor me los bendiga y les voy a pedir que por favor bajen un momento sus cabezas y le doy gracias a mi Dios porque es inmensamente bueno. Padre Santísimo, te doy gracias porque eres bien bueno, Señor. Te amo y te bendigo y te pido, Señor, que siempre tengamos en mente, Señor, que tú nos has elegido, Señor. Nos llamaste y respondimos, Señor. Tú eres soberano, Padre mío. Tú haces lo que tú quieres porque tú eres Dios, eres justo. Y yo te pido que bendigas a cada uno de mis hermanos, Señor. A los que te han encontrado, a los que tú te has dejado, por los que tú te has dejado encontrar, que los bendigas, Padre Santísimo. Y aquel que todavía no entrega su vida, Padre mío, a ti, te pido que le bendigas. Y que hoy sea el día, Señor, de la salvación para mi hermano, para mi hermana, Señor. Y así como el apóstol Pablo, Señor, estaba triste porque no habían entrado todos, no estaban entrando todos, Señor. Igualmente así estamos nosotros, quisiéramos que todos se salvaran, Padre mío. Y te pido por cada uno de ellos, Señor. Especialmente los que están aquí, los que nos escuchan, por todos, Padre mío. Y gracias porque es inmensamente bueno, Señor. Gracias por habernos llamado, Padre mío. Y gracias porque confiamos en ti, Señor. Gracias porque eres soberano. Te amo y te bendigo, Padre Santísimo. Y pido también que nos bendigas hoy en esta hermosa mañana, que en unos momentos oraremos, Padre mío, para sanación física, Señor, y sanación espiritual también, Padre. Bendícenos. Al igual que te pido por los que nos ven y nos oyen, que les bendiga, Señor. Les dé salud, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Salud física, Padre mío, y salud espiritual también, Padre mío. Y lo pido en el nombre precioso de nuestro amado Jesús, Señor. Amén. Hermanos, Dios me los bendiga y en Cristo Jesús, ánimo y adelante.